Bienvenidos, salvajes, a un nuevo viaje a las profundidades más oscuras de la historia. Hoy vamos a destripar la vida de una figura que todos creen conocer, un icono que definió una era entera, pero cuya verdadera historia es mucho más retorcida y siniestra de lo que los libros de texto se atreven a contar. Hablamos de la reina Victoria, la llamada abuela de Europa, una mujer cuyo reinado de más de 60 años no solo forjó el Imperio Británico, sino que también sembró las semillas de tragedias que cambiarían el mundo para siempre. Prepárense, porque vamos a desenterrar los secretos que la Casa Real ha intentado mantener bajo llave durante más de un siglo. Detrás de esa fachada de matrona severa y de luto perpetuo, se esconde una historia de aislamiento brutal, obsesiones macabras, relaciones tóxicas y un legado genético tan devastador que provocó la caída de dinastías enteras. Esto no es una simple biografía, amigos. Esto es una autopsia a la psique de una de las mujeres más poderosas y a la vez más perturbadoras que han existido. Vamos a desvelar 31 secretos, cada uno más impactante que el anterior, y os prometo que al final de este vídeo, la imagen que tenéis de la era victoriana se hará añicos. Cada punto es un cliffhanger, una pieza de un puzzle macabro. Pensáis que sabéis lo que es el control, la obsesión, el luto. No tenéis ni idea. Vamos a hablar de cómo intentaron matarla repetidamente desde que era una adolescente, de su enfermiza relación con su marido, Albert, que rozaba lo necrófilo, y de cómo su odio visceral hacia sus propios hijos marcó a generaciones de la realeza europea. Desvelaremos sus sesiones de espiritismo secretas en los pasillos de palacio, su adicción oculta al opio y cómo sus decisiones personales, movidas por el dolor y los traumas, desencadenaron guerras, hambrunas y genocidios. Quédate hasta el final, porque el secreto número 1 es, sin duda, el más impactante de todos. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en la verdadera historia de la reina Victoria. Esto no es un cuento de hadas, es una crónica de poder, locura y las consecuencias catastróficas de los demonios personales de una reina. La historia que nos han vendido es una mentira, una versión edulcorada y censurada por su propia familia. Hoy, aquí, en este canal, vamos a leer las páginas que arrancaron de su diario. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de la reina que marcó el destino de millones. Empezamos. Todo empieza en la infancia, como siempre. Antes de ser la emperatriz de medio mundo, Victoria fue una prisionera. Una prisionera en su propia casa, el Palacio de Kensington. Su padre murió cuando ella era solo un bebé, dejándola a merced de una madre ambiciosa, la duquesa de Kent, y su despreciable consejero, Sir John Conroy. Estos dos personajes, movidos por una sed de poder insaciable, diseñaron un sistema de control tan extremo y sádico que hoy lo calificaríamos de abuso infantil sistemático. Lo llamaron el Sistema Kensington, un nombre elegante para una tortura psicológica diseñada para romper el espíritu de la futura reina y hacerla completamente dependiente de ellos. Imaginen esto. Victoria no podía bajar una escalera sin que alguien le sujetara la mano. No podía jugar con otros niños. Estaba totalmente aislada, sin amigos, sin contacto con el mundo exterior. Dormía en la misma habitación que su madre, hasta el día que fue coronada reina. Cada comida, cada lección, cada minuto de su vida estaba monitorizado y registrado en diarios que Conroy revisaba personalmente. Le prohibieron hablar con sus propios tíos, la familia real, para que su única influencia fueran ellos. Querían crear una marioneta, una figura débil a la que pudieran manejar a su antojo cuando heredara el trono. Pero no crearon una marioneta, crearon un monstruo de control. Este aislamiento extremo y la constante vigilancia no la debilitaron, sino que forjaron en ella una desconfianza patológica hacia todo y todos. Aprendió a ocultar sus verdaderos sentimientos, a construir muros emocionales impenetrables. Su personalidad se volvió rígida, controladora y con una necesidad desesperada de afecto genuino, algo que nunca recibió. Sir John Conroy, que muchos historiadores sospechan que era el amante de su madre, era la figura central de su tormento. La humillaba, la insultaba y la amenazaba constantemente, intentando forzarla a firmar documentos que le darían a él el poder de regente. Victoria, con una voluntad de hierro que nadie esperaba, se negó una y otra vez. El día que cumplió 18 años, el día que legalmente podía reinar sin un regente, fue el primer día de su venganza.
Su primera orden como reina fue sacar su cama de la habitación de su madre. La segunda, desterrar a Sir John Conroy de su presencia para siempre. Pero el daño ya estaba hecho. Las cicatrices de esa prisión dorada definieron cada una de sus futuras relaciones, su forma de gobernar y sus obsesiones más oscuras. El sistema Kensington no solo creó a una reina, sembró la semilla de una tirana emocional, cuyo impacto se sentiría durante décadas en todo el mundo. El control que ejercieron sobre ella lo proyectaría sobre su familia, su corte y su imperio. Apenas un año después de escapar de su prisión familiar, con solo 18 años y recién casada con su amado Albert, Victoria se enfrentó a la muerte cara a cara. El 10 de junio de 1840, mientras paseaba en un carruaje abierto junto a su marido por Constitution Hill, un joven llamado Edward Oxford se abrió paso entre la multitud, sacó 2 pistolas y disparó. Disparó 2 veces directamente contra la joven reina, embarazada de su primer hijo. El sonido de los disparos retumbó en las calles de Londres, el pánico se apoderó de la gente, los caballos se encabritaron. Pero Victoria, la reina adolescente, no se inmutó. No gritó, no se desmayó, no mostró ni una pizca de miedo. Su reacción fue tan fría que dejó a todos estupefactos, incluido a su propio marido. Según los testigos, mientras el caos se desataba a su alrededor y los guardias se abalanzaban sobre el atacante, Victoria simplemente se irguió en su asiento, miró a Albert y le dijo con una calma escalofriante: «No te preocupes, estoy bien». Luego, ordenó al cochero que continuara con el paseo como si nada hubiera pasado, para demostrar al pueblo que su reina no se dejaba intimidar. Esta frialdad no era valentía en el sentido heroico, era el resultado directo del sistema Kensington. Era una mujer que había aprendido a blindar sus emociones, a no mostrar vulnerabilidad bajo ninguna circunstancia. El juicio de Edward Oxford fue un espectáculo mediático. El joven, que solo tenía 18 años, afirmó pertenecer a una sociedad secreta revolucionaria llamada Young England, pero pronto se descubrió que todo era una invención de su mente. Las pistolas ni siquiera estaban cargadas con balas, aunque esto no se supo con certeza en el momento del ataque. Oxford fue declarado no culpable por demencia y pasó el resto de su vida en un manicomio. Pero este incidente fue solo el principio. Lo que es realmente escalofriante es que este no fue un hecho aislado. Fue el primero de 8 intentos de asesinato documentados que sufrió Victoria a lo largo de su reinado. 8 veces. Piensen en eso. 8 veces distintas. Individuos se acercaron lo suficiente a la mujer más poderosa del planeta para intentar acabar con su vida. Le dispararon, la golpearon con un bastón, la amenazaron con cuchillos, y cada vez su reacción fue la misma: una calma glacial, una negativa a esconderse y una vuelta inmediata a sus deberes públicos. La convirtieron en un símbolo de estabilidad y resistencia para el pueblo británico, pero a nivel personal, cada atentado reforzaba su desconfianza en el mundo y su necesidad de controlar cada aspecto de su entorno. La reina que sobrevivía a todo se estaba convirtiendo, poco a poco, en una leyenda viviente, pero también en una mujer cada vez más aislada en la cima de su poder. Pero si su infancia fue una cárcel y su juventud un campo de tiro, su corazón encontraría una obsesión que lo cambiaría todo para siempre. Y aquí, colegas, es donde la historia se pone realmente turbia, donde el amor se retuerce hasta convertirse en algo enfermizo. Hablamos de su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Cuando lo vio por primera vez, algo se rompió dentro de ella. Fue una atracción instantánea, casi violenta. Lo describió en su diario como un ángel, como la perfección hecha hombre. No era un simple enamoramiento de adolescente, era una fijación total, una necesidad casi fisiológica de poseerlo, de fusionarse con él. Era el único hombre que rompía las barreras de desconfianza que Conroy y su madre habían construido a su alrededor durante casi 2 décadas. Y aquí viene un dato que te vuela la cabeza. En una época donde las mujeres, y más una reina, esperaban ser cortejadas, Victoria se saltó todo el protocolo a la torera. 5 días después de que Alberto llegara a visitarla en Windsor, en octubre de 1839, fue ella quien lo convocó a una habitación privada y le propuso matrimonio. Imaginaos la escena. La mujer más poderosa del mundo, la emperatriz de un imperio que no paraba de crecer, confesando su absoluta devoción y pidiéndole a su primo que se casara con ella. Fue un acto de poder, sí,
pero también un acto de desesperación. Necesitaba a Alberto a su lado, no solo como consorte, sino como el ancla de su propia existencia, el centro de su universo emocional. A partir de su boda, la obsesión no hizo más que crecer, adquiriendo tintes macabros que hoy nos pondrían los pelos de punta. Victoria comenzó a coleccionar mechones del cabello de Alberto, guardándolos en relicarios y medallones que llevaba siempre consigo. Pero no se detuvo ahí. Coleccionaba también sus dientes de leche, sus ropas, cualquier objeto que hubiera estado en contacto con él. Era una especie de fetichismo sagrado, como si cada pieza contuviera una parte de su esencia. Su diario se llenó de descripciones detalladas de la belleza física de Alberto, de su cuerpo, de su piel. Era una idolatría que bordeaba lo patológico, una dependencia emocional tan extrema que sin él, sentía que literalmente no podía respirar. La gente de la corte, los políticos, todos veían esta devoción, pero pocos entendían su verdadera profundidad. Para el mundo, eran la pareja real perfecta, el modelo de la familia victoriana. Pero en privado, la relación era de una intensidad asfixiante. Victoria controlaba cada aspecto de la vida de Alberto, pero a la vez se sometía a su juicio y a su voluntad de una forma casi servil. Era una dinámica extraña, una simbiosis donde los límites entre el amor, la posesión y la locura se desdibujaban por completo. Este amor, que parecía un cuento de hadas, estaba plantando las semillas de la oscuridad más profunda que estaba por venir, una oscuridad que la consumiría durante 40 largos años. Y entonces la tragedia golpeó. En 1861, con tan solo 42 años, el príncipe Alberto murió, probablemente de fiebre tifoidea. Y con él murió una parte de Victoria. El mundo esperaba un duelo real, un periodo de luto solemne. Lo que nadie, absolutamente nadie, podía prever es que ese luto no duraría meses, ni siquiera años. Se convertiría en el eje central de su vida durante las siguientes 4 décadas. 40 putos años. Victoria se sumió en una depresión tan profunda y oscura que el Imperio Británico, en la cima de su poder, se quedó sin una figura visible en su trono. La reina se había ido. En su lugar solo quedaba la viuda de Windsor, un fantasma vestido de negro. Su primera orden tras la muerte de Alberto fue demencial. Decretó que la habitación de su esposo en el castillo de Windsor debía permanecer exactamente igual que en el momento de su muerte, intacta. Cada día, durante 40 años, los sirvientes debían llevar agua caliente para su afeitado, colocar su ropa limpia sobre la cama y cambiar las sábanas, como si Alberto simplemente hubiera salido a dar un paseo y fuera a regresar en cualquier momento. Este ritual macabro no era un simple homenaje, era una negación psicótica de la realidad. Era un intento desesperado por mantener vivo su fantasma, por crear un santuario donde la muerte no tuviera poder. Pero la cosa se pone aún más siniestra. Victoria se retiró completamente de la vida pública. Se negaba a aparecer en ceremonias, a abrir el parlamento, a ser vista. El pueblo, que antes la adoraba, empezó a murmurar. ¿Dónde estaba su reina? La respuesta era, encerrada en su propio mausoleo personal, rodeada de los recuerdos de Alberto. Y aquí entra uno de los detalles más perturbadores, las fotografías. Victoria no solo popularizó la fotografía post-mortem, posando con los cadáveres de sus familiares, sino que se rodeó de imágenes de Alberto por todas partes. Bustos, retratos, fotografías. Cada habitación era un altar dedicado a su marido muerto. Era una presencia constante, opresiva, que recordaba a todos, y sobre todo a ella misma, la magnitud de su pérdida. Este luto eterno no fue solo una excentricidad personal, tuvo consecuencias políticas graves. Su ausencia creó un vacío de poder y alimentó el sentimiento republicano en el país. Sus propios ministros estaban desesperados, su familia aterrada. Intentaron sacarla de su reclusión, pero fue inútil. Victoria había construido una fortaleza de dolor a su alrededor y no tenía ninguna intención de abandonarla. Se comunicaba con el mundo a través de notas, de intermediarios, pero su presencia física se había desvanecido. El imperio más grande del planeta estaba siendo gobernado por una sombra, una mujer consumida por un amor que ni siquiera la muerte pudo apagar y que la arrastraría a prácticas todavía más oscuras y secretas. Cuando el luto eterno y los rituales macabros ya no fueron suficientes para calmar su dolor, Victoria cruzó una nueva frontera, una que la llevó directamente al corazón de lo oculto. Si no podía tener a Alberto en el mundo de los vivos, lo buscaría en el mundo de los muertos.
Así es, colegas, la reina de Inglaterra, la defensora de la fe, la cabeza de la Iglesia anglicana, comenzó a participar en sesiones de espiritismo, en una época donde el espiritualismo estaba en auge, pero seguía siendo visto con enorme sospecha y considerado charlatanería, o peor aún, brujería. La monarca más poderosa del mundo se sentaba en salones oscuros intentando contactar con el fantasma de su marido. Estas no eran sesiones improvisadas. Se llevaron a cabo en el más absoluto de los secretos, dentro de los palacios reales. Uno de los médiums más famosos que supuestamente la ayudó fue Robert James Lees, un hombre que afirmaba tener la capacidad de comunicarse con los espíritus. Pero el más influyente fue su sirviente escocés, John Brown, de quien hablaremos más adelante. Brown, según los rumores que aterrorizaban a la corte, realizaba sesiones privadas para la reina, actuando como el canal a través del cual la voz de Alberto podía, supuestamente, seguir guiándola. Imaginaos el pánico de los ministros y de la familia real. Si esto se filtraba a la prensa, el escándalo sería monumental. El miedo de la corte era totalmente fundado. No se trataba solo de la reputación de la reina, sino de la estabilidad del trono. ¿Estaba la reina de Inglaterra tomando decisiones de Estado basadas en los consejos de un supuesto fantasma canalizado por un sirviente? La idea era explosiva. Se tomaron medidas extremas para silenciar cualquier rumor. Cualquiera que hablara de las sesiones de la reina se arriesgaba a perder su puesto, su reputación y a ser desterrado de la corte para siempre. El secreto se guardó con un celo fanático, porque todos sabían que la imagen de una reina loca que hablaba con los muertos podría haber hecho tambalear los cimientos del mismísimo Imperio Británico. Victoria, por su parte, parecía encontrar un consuelo genuino en estas prácticas. Para ella, no era una locura, era la continuación lógica de su amor. Si Alberto la había guiado en vida, ¿por qué no iba a hacerlo desde el más allá? Estas sesiones reforzaron su creencia de que él seguía a su lado, observándola, aprobando o desaprobando sus acciones. Esto le dio la fuerza para seguir adelante, pero también la aisló aún más del mundo real. Vivía en una realidad paralela, a medio camino entre el luto y lo paranormal, gobernando un imperio global, mientras, en secreto, susurraba preguntas a las sombras, esperando la respuesta de un amor perdido. A ver, chavales, vamos a meternos en un tema que es bastante heavy, porque rompe completamente la imagen que tenemos de la reina madre, de la abuela de Europa. Y es que Victoria, la mismísima emperatriz, odiaba con toda su alma estar embarazada. No es que le molestara un poco, no. Lo detestaba. Lo consideraba una maldición, una enfermedad. En sus propios diarios, que ya sabéis que son una mina de oro para el salseo histórico, describía el embarazo como el lado oscuro del matrimonio, una experiencia humillante y degradante que la hacía sentir como un animal, como una vaca o una perra. Olvidaos de esa imagen tierna de la maternidad. Para ella, era una condena biológica, una prisión de carne que la apartaba de su poder y la reducía a una simple función reproductora, algo que, para una mujer con su ego y su control, era absolutamente intolerable. Imaginad el percal. La mujer más poderosa del planeta, que controlaba un imperio donde no se ponía el sol, se veía totalmente impotente ante su propia biología. Cada uno de sus 9 embarazos fue un calvario personal. Se quejaba amargamente de las náuseas, del aumento de peso, de la pérdida de su figura, pero sobre todo de la pérdida de control. Sentía que su cuerpo era un traidor, un ente ajeno que la sometía a un proceso que ella no había elegido y que despreciaba profundamente. Este resentimiento no se quedaba ahí, se extendía a los recién nacidos. En sus cartas, llegaba a describir a los bebés como seres feos, simiescos y repugnantes. No sentía esa conexión maternal instantánea, sino más bien una especie de aversión, un rechazo visceral hacia esas pequeñas criaturas que la habían hecho pasar por ese trance tan odiado. Y este odio, esta frialdad, no era una cosa pasajera, ¿eh? Marcó por completo la relación con sus 9 hijos durante toda su vida. Mientras que Alberto era un padre relativamente cariñoso y presente para la época, Victoria mantenía una distancia glacial. Era una madre crítica, exigente y con muy pocas muestras de afecto. Los criaba bajo una disciplina férrea, muy parecida a la que ella misma sufrió en el sistema Kensington, como si quisiera replicar su propio trauma. No había abrazos, no había palabras de consuelo, solo expectativas y juicios. Esta falta de calor maternal creó una brecha emocional inmensa, un vacío que sus hijos intentarían llenar durante toda su vida.
a menudo con consecuencias desastrosas para ellos y para las casas reales en las que acabarían casándose. La cosa es que este trauma no se quedó solo en su generación. Fue una herida que supuró y se transmitió como una maldición a través de las venas de la realeza europea. Sus hijos, criados en un ambiente de frialdad emocional y control extremo, replicaron estos patrones con sus propios descendientes. Se convirtieron en padres distantes, incapaces de mostrar afecto, perpetuando un ciclo de disfunción familiar que tendría ecos en la historia del siglo XX. El Kaiser Guillermo II de Alemania, su nieto, es un ejemplo brutal de esto. Su complicada y tóxica relación con su madre, la hija de Victoria, es para muchos historiadores una de las claves psicológicas para entender su personalidad agresiva y errática, que acabó empujando al mundo hacia la Primera Guerra Mundial. Una auténtica locura pensar que todo empezó con el odio de una reina a sus embarazos. Pero ojo, que aquí viene una de las paradojas más brutales de la historia de Victoria. La misma mujer que odiaba el embarazo y el parto con una pasión casi psicótica, se convirtió, sin quererlo, en una revolucionaria de la obstetricia. Una auténtica pionera que cambió para siempre la forma en que las mujeres daban a luz en todo el mundo occidental. Y todo por su egoísmo, por su deseo de evitar el dolor a toda costa. Estamos hablando del uso del cloroformo. Para su octavo parto, el del príncipe Leopoldo en 1853, Victoria ya estaba hasta las narices de sufrir. Había oído hablar de un nuevo anestésico, el cloroformo, y decidió que ella, la reina de Inglaterra, no iba a pasar por ese infierno otra vez. Quería probarlo. Y lo que quiere la reina, lo tiene la reina. La decisión fue una bomba, un escándalo de proporciones épicas. Pensad que estamos en plena época victoriana, una sociedad ultrarreligiosa y conservadora hasta la médula. La Iglesia y gran parte de la comunidad médica estaban totalmente en contra. ¿Por qué? Pues porque según la Biblia, en el libro del Génesis, Dios castiga a Eva y a todas sus descendientes a parir con dolor. Usar anestesia era, literalmente, desafiar la voluntad de Dios. Era un acto de soberbia, de rebeldía contra el orden divino. Los clérigos predicaban desde los púlpitos que el dolor del parto era sagrado, un sufrimiento necesario para la redención del alma femenina. Y de repente llega la reina, la defensora de la fe, y dice: «A mí me la suda la voluntad de Dios, yo no quiero que me duela». Fue un órdago a la grande. Aquí entra en escena el Dr. Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, sino un pionero de la anestesia. Fue el valiente que se atrevió a administrarle el cloroformo a la reina. Se jugó su carrera y su reputación, porque si algo salía mal, si la reina o el bebé morían, su cabeza habría rodado, metafóricamente hablando, claro. Pero Victoria estaba decidida. Durante el parto del príncipe Leopoldo, Snow le administró dosis controladas de cloroformo, a través de un pañuelo. La experiencia, para Victoria, fue una revelación. Describió el efecto como delicioso y relajante. Por primera vez, no sufrió los dolores atroces del alumbramiento. Estaba tan encantada que exigió volver a usarlo en su noveno y último parto, el de la princesa Beatriz. La reina había encontrado la forma de hackear el sistema divino. El impacto de esta decisión fue absolutamente masivo. Si la reina, el faro moral y religioso del imperio, usaba cloroformo, entonces no podía ser tan malo, ¿no? Su gesto rompió el tabú de la noche a la mañana. Lo que antes era un pecado, un desafío a Dios, se convirtió en algo aceptable e incluso deseable. Las mujeres de la aristocracia y la burguesía empezaron a exigir anestesia a la reina en sus partos. La práctica se popularizó a una velocidad increíble, aliviando el sufrimiento de millones de mujeres en las décadas siguientes. Es una ironía cojonuda. El profundo egoísmo de Victoria, su negativa a aceptar el sufrimiento que se consideraba natural, acabó trayendo uno de los mayores avances para el bienestar de las mujeres en la historia de la medicina. Una puta locura. Y si pensabais que la relación con sus hijos era fría, esperad a que os cuente el percal que tenía con su propia madre, la duquesa de Kent. Esto no era frialdad, esto era la Guerra Fría en pleno palacio de Buckingham. Para entender esta historia de odio, tenemos que volver al principio, al famoso sistema Kensington. Su madre, manipulada por su amante y consejero, el infame Sir John Conroy, sometió a Victoria a una infancia de aislamiento y control absoluto. No podía caminar sola,
No podía hablar con extraños. Dormía en la misma habitación que su madre hasta que fue reina. El objetivo de Conroy y la duquesa era mantenerla débil y dependiente para poder gobernar a través de ella como regentes. Fue una auténtica tortura psicológica. El día que Victoria cumplió 18 años y se convirtió en reina, su venganza comenzó. Fue un ajuste de cuentas lento, frío y absolutamente despiadado. Su primer acto como monarca fue ordenar que su cama fuera sacada de la habitación de su madre. Un gesto simbólico pero brutal. A partir de ahí, la apartó por completo de su círculo íntimo. A su madre le asignó aposentos en la zona más alejada del palacio y se comunicaba con ella principalmente por escrito. La humillación pública fue constante. Conroy fue desterrado de la corte de inmediato, con la prohibición expresa de volver a pisarla. Victoria disfrutó cada segundo de su poder recién adquirido para hacerle pagar a su madre cada lágrima y cada momento de soledad de su infancia. No había perdón en su corazón, solo un deseo de revancha que la consumiría durante décadas. La cosa se puso aún más turbia. La reina desarrolló una obsesión enfermiza con la figura de Sir John Conroy, el hombre que consideraba el arquitecto de su sufrimiento. Lo odiaba con una intensidad que asustaba a la corte. Llegó a tal extremo que, tras la muerte de su madre, cuando heredó sus posesiones, se dedicó a una purga sistemática de cualquier rastro de Conroy. Ordenó quemar toda la correspondencia entre su madre y él. Pero lo más heavy es que fue habitación por habitación, buscando cualquier retrato o busto de Conroy, y los destruyó personalmente o mandó que los destruyeran en su presencia. Quería borrarlo de la historia, aniquilar su memoria. Era un acto de violencia simbólica, una forma de matar una y otra vez al fantasma que la había atormentado en su juventud. Esta relación tóxica nunca se sanó, aunque con el tiempo, gracias a la mediación del príncipe Alberto, hubo una especie de reconciliación superficial. La herida era demasiado profunda. Victoria nunca perdonó de verdad a su madre. La veía como una mujer débil, una marioneta en manos de un hombre malvado. Cuando la duquesa murió en 1861, Victoria leyó sus diarios y, según cuenta la leyenda, descubrió que su madre la había querido de verdad, a su manera, y se sintió culpable. Pero la realidad es que el daño ya estaba hecho. La desconfianza y la necesidad de control que definieron el carácter de Victoria como reina y que tanto afectaron a su imperio y a su familia, se forjaron en el fuego de esa relación rota, en esa prisión dorada donde aprendió que el amor y el poder eran enemigos irreconciliables. Imagínate la escena. Una reina, la mujer más poderosa del mundo, sumida en una depresión tan profunda que la ha mantenido alejada de su pueblo durante años. Nada ni nadie parece poder sacarla de ese pozo oscuro tras la muerte de su amado Albert. Y de repente, aparece él, un hombre rudo, un montañés escocés, sin títulos ni refinamiento, llamado John Brown. No era un príncipe ni un aristócrata, era un simple sirviente de las Highlands, un palafrenero que ya había servido a la pareja real en sus escapadas a Balmoral. Pero este hombre, con su carácter directo, su falta de filtros y su honestidad brutal, logró lo que nadie más pudo: hacer sonreír de nuevo a la reina Victoria. Se convirtió en su confidente, su apoyo, su ancla en medio de la tormenta. La relación que se forjó entre ellos fue, como mínimo, escandalosa para la época. Era algo que desafiaba todas las convenciones sociales y el rígido protocolo de la corte. John Brown no trataba a Victoria como a una monarca intocable. La trataba como a una persona. Le hablaba con una franqueza que rozaba la insolencia. La llamaba mujer en lugar de su majestad, y no dudaba en darle órdenes si consideraba que era por su bien. Y a Victoria, increíblemente, le encantaba. Estaba harta de la adulación vacía y de los susurros de la corte. En Brown encontró una autenticidad que la revitalizó, una conexión humana genuina que le recordaba que, bajo la corona, seguía siendo una mujer con necesidades emocionales. Pero claro, esta cercanía tan inusual no tardó en desatar una tormenta de rumores. ¿Era simplemente un sirviente leal o había algo más? La corte, siempre un nido de víboras y envidias, empezó a cuchichear. ¿Cómo era posible que un hombre de tan baja cuna tuviera tal influencia sobre la reina? Los diarios de la época se llenaron de caricaturas satíricas, apodándola la señora Brown. Se hablaba de paseos a solas que duraban horas, de regalos carísimos que la reina le hacía, de una familiaridad que traspasaba con creces la barrera entre monarca y súbdito.
La relación era tan intensa que los propios hijos de Victoria sentían unos celos terribles y un profundo resentimiento hacia él. El misterio se hizo todavía más grande y oscuro. Llegaron a circular rumores, nunca confirmados pero increíblemente persistentes, de que Victoria y John Brown se habían casado en secreto. Incluso se habló de la existencia de un hijo ilegítimo, fruto de esta supuesta unión prohibida. Aunque no existen pruebas documentales que respalden estas teorías, el simple hecho de que se plantearan demuestra la magnitud del escándalo. Cuando Brown murió, Victoria cayó en una nueva depresión y mandó erigir estatuas en su honor, algo impensable para un sirviente. El diario que ella escribió sobre su relación fue destruido por su hija Beatriz, alimentando para siempre la leyenda. ¿Fue John Brown el gran amor secreto de la reina viuda? Es una pregunta que, probablemente, jamás tendrá respuesta. Si pensabas que las excentricidades de Victoria se limitaban a sus relaciones personales o a su luto, prepárate, porque su comportamiento en la mesa era otro universo aparte. La reina no solo amaba comer, sino que lo hacía con una voracidad y una velocidad que dejaban a toda la corte en un estado de shock y, a menudo, de hambre. Imagina un banquete real, con múltiples platos, una opulencia desbordante, manjares traídos de todos los rincones del imperio. Pues bien, Victoria devoraba cada plato en cuestión de minutos. Era una auténtica locomotora gastronómica, una fuerza de la naturaleza que no esperaba a nadie. Su apetito era legendario, y su figura, con el paso de los años, lo reflejaba. El problema no era solo su velocidad, sino una regla de protocolo absolutamente cruel que ella misma imponía. En la corte victoriana, la etiqueta dictaba que nadie podía seguir comiendo una vez que la reina había terminado su plato. Y como ella comía a la velocidad del rayo, esto significaba que en el momento en que Victoria dejaba sus cubiertos, los sirvientes se abalanzaban sobre la mesa y retiraban los platos de todos los demás, hubieran probado bocado o no. Imagina la frustración de los invitados, viendo pasar delante de sus narices un festín espectacular, del que apenas podían disfrutar de un par de mordiscos antes de que desapareciera para siempre. Era una especie de tortura culinaria. Esta costumbre generaba situaciones realmente bizarras y cómicas, si no fuera por lo trágico. Los cortesanos y dignatarios extranjeros tenían que desarrollar estrategias para poder comer algo. Algunos intentaban engullir la comida a la misma velocidad que la reina, arriesgándose a la indigestión o a parecer unos auténticos bárbaros. Otros, más astutos, intentaban llenar sus bolsillos discretamente con panecillos o trozos de carne para poder comer algo más tarde, a escondidas, como si fueran ladrones en su propio banquete. Las cenas en el palacio se convirtieron en una carrera contra el tiempo, una competición donde el premio era, simplemente, no irse a la cama con el estómago vacío. Pero, ¿de dónde venía esta extraña costumbre? Algunos historiadores creen que era otra manifestación de su personalidad controladora, una forma de ejercer poder incluso en los aspectos más mundanos de la vida en la corte. Otros sugieren que, simplemente, era una mujer con un apetito insaciable que no reparaba en los demás. Fuera cual fuera la razón, esta práctica revela una faceta de Victoria que a menudo se pasa por alto, una indiferencia casi total por el bienestar o la comodidad de quienes la rodeaban. Mientras ella se daba festines pantagruélicos, su corte se quedaba mirando, hambrienta y frustrada, víctimas de la tiranía gastronómica de la reina. Aquí entramos en uno de los territorios más oscuros y, sinceramente, más tétricos de la psique de la reina Victoria. Su obsesión con la muerte y el recuerdo no se limitaba a guardar mechones de pelo o a mantener intacta la habitación de Albert. Victoria llevó su fijación por preservar la memoria de sus seres queridos a un nivel completamente nuevo, uno que hoy nos parecería sacado de una película de terror gótico. La reina coleccionaba moldes de yeso de las manos y los pies de sus familiares fallecidos. No era una simple afición, era un ritual, una necesidad casi patológica de aferrarse a una parte física de aquellos que había perdido, especialmente de sus hijos. El proceso era tan macabro como suena. Inmediatamente después de que uno de sus familiares falleciera, antes de que el rigor mortis se asentara por completo, se llamaba a un escultor o a un especialista. Este procedía a crear un molde de yeso perfecto de las manos o, a veces, de los pies del difunto. El resultado era una réplica blanca, fría y fantasmagórica de una parte de la persona que acababa de morir. Para Victoria, estos objetos no eran meras esculturas, eran reliquias sagradas, fragmentos tangibles de sus seres amados congelados para siempre en el tiempo,
una forma de detener el proceso inevitable de la descomposición y el olvido. Esta colección no se guardaba en un sótano oscuro o en un almacén polvoriento. Todo lo contrario, Victoria exhibía estos moldes de yeso en sus residencias, especialmente en el castillo de Windsor y en Osborne House. Los trataba como tesoros de valor incalculable. Se sabe que pasaba largos ratos contemplándolos, tocándolos, como si a través de ese contacto frío con el yeso pudiera recuperar algo de la calidez de la persona que ya no estaba. Imaginen el ambiente que esto creaba en palacio, caminar por los pasillos y encontrarse con una colección de manos pálidas y sin vida, pertenecientes a príncipes y princesas muertos. Era un recordatorio constante y lúgubre de la fragilidad de la vida. Esta práctica, aunque extraña para nosotros, se enmarca dentro de la cultura del duelo victoriano, una época fascinada por la muerte y sus rituales. Sin embargo, la escala y la devoción personal de Victoria por su colección eran excepcionales. No era solo una costumbre de la época, era una obsesión muy personal. Estas manos de yeso eran el símbolo definitivo de su incapacidad para dejar ir, de su lucha desesperada contra la pérdida. Representan la culminación de su luto, transformando el dolor en un museo privado de la muerte, un santuario frío y silencioso donde la reina podía aferrarse, literalmente, a los fantasmas de su pasado, una y otra vez. Atención a esto, porque aquí entramos en un terreno que es jodidamente turbio. Sé que ya hemos hablado del luto eterno de Victoria, de la habitación de Albert, de los pelos, de la ropa, pero es que la cosa va mucho más allá. Hay que entender el contexto, chavales. En el siglo XIX, la fotografía era una tecnología nueva, casi mágica, y la mortalidad infantil era altísima. La gente moría en casa, rodeada de los suyos, y el concepto de la muerte era muy diferente al de ahora. No era algo que se escondiera, era parte de la vida. Pero Victoria, como siempre, cogió una costumbre de la época y la llevó a un extremo que roza lo enfermizo, popularizándola hasta convertirla en una moda macabra en toda regla. Hablamos de la fotografía post-mortem. Suena a película de terror, y en cierto modo lo es. Tras la muerte de Albert, y también con otros familiares, la reina no se conformaba con un recuerdo mental o un retrato pintado. No, ella necesitaba una prueba tangible, una imagen real de sus seres queridos fallecidos. Así que empezó a encargar fotografías de los muertos. Pero no de cualquier manera, ¿eh? No era una foto del fiambre en el ataúd y ya está. El objetivo era crear una ilusión de vida, un último retrato donde el difunto pareciera estar durmiendo plácidamente o incluso posando junto a su familia, como si nada hubiera pasado. Una puta locura. Imagínate la escena, es que es para flipar. El fotógrafo llegaba a la casa del difunto, y la familia, con la reina a la cabeza supervisando todo, preparaba el cadáver. Usaban estructuras metálicas, soportes ocultos bajo la ropa, para mantener el cuerpo erguido en una silla o de pie junto a sus hermanos o padres vivos. A veces, les abrían los ojos con cuidado, o directamente, el fotógrafo pintaba unas pupilas sobre los párpados cerrados en el negativo para dar esa sensación de vida. Era un teatro siniestro, una performance macabra para negar la realidad de la muerte, para congelar un instante que ya no existía. Y Victoria fue la mayor promotora de este arte oscuro, convirtiéndolo en un negocio muy lucrativo. El impacto cultural de esta obsesión fue brutal. Lo que empezó como un ritual privado de la reina, se convirtió en una práctica extendida por todo el Imperio Británico y más allá. Las familias adineradas, y luego las de clase media, empezaron a imitar a la monarca. Para muchos niños de la época, la única fotografía que tendrían en su vida sería la de su propio cadáver. Es un legado visual que hoy nos pone los pelos de punta, un archivo de fantasmas que nos habla de una sociedad obsesionada con la memoria, el luto y la negación. Todo ello impulsado por el dolor inmenso y, seamos sinceros, bastante desequilibrado de una reina que no sabía cómo dejar ir. Y si pensabais que la cosa no podía ir a más, agarraos, porque ahora vamos a hablar de drogas. Porque sí, amigos, la reina Victoria, la abuela de Europa, el símbolo de la moralidad y la rectitud, tenía sus propios demonios químicos. No hablamos de una copita de vino para relajarse, no. Hablamos de una dependencia a una de las sustancias más potentes y adictivas de la época, el láudano. Para quien no lo sepa, el láudano es, básicamente, una tintura de opio. Es decir, opio disuelto en alcohol. Una bomba.
Era el analgésico y el ansiolítico universal del siglo XIX. Se vendía en farmacias como si fueran aspirinas y se recetaba para todo, desde un dolor de muelas hasta la melancolía. Obviamente, Victoria no iba al camello de la esquina. Su consumo estaba totalmente medicalizado y era un secreto guardado bajo 7 llaves por su círculo más íntimo de médicos y consejeros. Empezó a consumirlo, supuestamente, para aliviar los dolores menstruales y el malestar de sus múltiples embarazos, que, como ya sabemos, odiaba con toda su alma. Pero lo que empieza como un remedio médico, cuando hablamos de opiáceos, tiene un camino muy oscuro. El láudano no solo le quitaba el dolor físico, también la sumía en un estado de calma, de evasión, una forma de escapar de la presión del trono, de la ansiedad y, sobre todo, del luto perpetuo por Albert. Era su anestesia emocional. La cuestión es que esta dependencia tuvo consecuencias, y no solo para su salud. Imaginaos a la líder del imperio más poderoso del planeta tomando decisiones, firmando leyes, declarando guerras, mientras estaba bajo los efectos de un derivado del opio. Es que es una auténtica barbaridad. ¿Cuántas de sus decisiones, de sus famosas rabietas, de sus momentos de frialdad o de aparente indiferencia, estaban influenciadas por el láudano? Es imposible saberlo a ciencia cierta, pero es un factor que los historiadores más serios no pueden ignorar. La corte vivía con el pánico constante de que este secreto se filtrara a la prensa. Hubiera sido un escándalo de proporciones bíblicas, la imagen de la reina intachable hecha añicos. Y aquí viene la hipocresía máxima, lo que hace que todo esto sea aún más heavy. Mientras Victoria se medicaba en secreto con opio, su gobierno libraba las guerras del opio contra China para forzarles a aceptar el comercio de esta misma droga, que estaba devastando a la población china. Es decir, la reina era adicta a la misma sustancia que su imperio usaba como arma económica para someter a otra nación. La doble moral en su máxima expresión. Una reina que se beneficiaba de un narcotráfico a escala global, mientras, en la intimidad de su palacio, luchaba contra los mismos fantasmas que su política estaba creando a miles de kilómetros de distancia. Simplemente brutal. Vamos a entrar ahora en uno de los aspectos más extraños y psicológicamente dañinos del reinado tardío de Victoria. Uno que no tiene que ver con fantasmas ni con drogas, sino con algo tan cotidiano como la hora de la cena. Pero, como todo con Victoria, lo cotidiano se transformaba en una pesadilla. Tras la muerte de Albert, la reina impuso una regla en las cenas familiares y en las de la corte que es, sencillamente escalofriante, el silencio absoluto. No es una exageración, no es que se hablara en voz baja, es que estaba terminantemente prohibido hablar a menos que la reina te dirigiera la palabra directamente, cosa que rara vez hacía. Imaginad la escena, por favor, un comedor gigantesco en el castillo de Windsor o en el palacio de Buckingham. Una mesa larguísima, llena de sus hijos, nietos, dignatarios, invitados, todos vestidos de gala. La comida más exquisita, la vajilla más cara, los criados moviéndose como sombras. Y en medio de todo ese lujo, un silencio sepulcral, denso, incómodo. Solo se oía el tintineo de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana y de vez en cuando el carraspeo nervioso de alguien. La reina, vestida de luto riguroso, presidía la mesa con una expresión sombría, perdida en sus pensamientos, comiendo a una velocidad endiablada, como ya hemos contado. Esta regla no era un capricho de un día, se convirtió en la norma durante décadas. Para sus hijos, que ya sufrían el distanciamiento emocional de su madre, estas cenas eran una tortura psicológica. Eran momentos que deberían haber sido de unión familiar, de conversación, pero que se convertían en una prueba de resistencia. Un recordatorio constante del poder absoluto y del dolor de su madre, que se imponía sobre todos los presentes. No había espacio para la risa, para el debate, para la simple calidez humana. Cada cena era un funeral en honor a Albert, y todos los comensales estaban obligados a participar en ese luto forzoso, noche tras noche, año tras año. El trauma que esto generó en la familia fue inmenso. Creó una atmósfera de miedo y resentimiento que envenenó las relaciones familiares durante generaciones. Los invitados y diplomáticos extranjeros que asistían a estas cenas quedaban absolutamente horrorizados. Lo describían en sus cartas y diarios como una de las experiencias más extrañas y opresivas de sus vidas. Era la manifestación más clara de cómo el dolor personal de Victoria se había convertido en una política de Estado, en una tiranía emocional
que se extendía desde su dormitorio hasta la mesa del comedor, ahogando cualquier atisbo de normalidad y alegría a su alrededor. Una reina que en su soledad condenó a todos los que la rodeaban a compartir su silencio. Imagínate, colega, tener el poder de documentar cada puto pensamiento, cada secreto inconfesable, cada detalle de tu vida durante casi 70 años. Pues eso es exactamente lo que hizo la reina Victoria. Estamos hablando de una crónica personal que abarca desde su adolescencia hasta su muerte. Un registro monumental de su existencia. No eran simples anotaciones, eran confesiones, desahogos, juicios sobre cada persona que cruzaba su camino. 141 volúmenes, colega, 141 putos libros escritos a mano, llenos hasta los topes de la tinta de su propia alma. Una biblioteca entera dedicada a una sola vida, la suya. Esto va más allá de un simple diario. Es un arma, un testamento y una bomba de relojería que guardaba los secretos más oscuros de un imperio. La magnitud de este proyecto es simplemente demencial. Piensa en la disciplina, la obsesión casi enfermiza que se necesita para mantener un diario así durante 69 años. Cada día, sin falta, la reina se sentaba a escribir, a volcar sus emociones más crudas sobre el papel. ¿Qué cojones escribía ahí dentro? Pues todo. Desde sus opiniones sin filtro sobre los políticos que la rodeaban, a los que a menudo despreciaba, hasta los detalles más íntimos de su relación con Alberto, su luto devastador, y sí, probablemente sus pensamientos sobre John Brown y Abdul Karim. Era su único confidente verdadero, un espacio donde la máscara de la monarca se caía para revelar a la mujer real, con todas sus neurosis, sus pasiones y sus odios viscerales. Un tesoro de información que podría hacer temblar los cimientos de la historia. Pero aquí viene el giro más jodido, el que convierte este tesoro en una tragedia histórica. Tras la muerte de Victoria en 1901, su hija menor, la princesa Beatriz, recibió una orden directa, casi una última voluntad sagrada de su madre: editar los diarios. ¿Y qué coño significa editar en este contexto? Pues significaba censurar, colega. Agarrar unas tijeras y empezar a recortar la verdad. Beatriz se pasó los siguientes 30 años de su vida transcribiendo los diarios, pero eliminando sistemáticamente todo lo que consideraba indiscreto, dañino para la imagen de su madre, o, peor aún, demasiado personal. Párrafos enteros, páginas completas, quizás volúmenes enteros de la verdad más cruda fueron aniquilados por el pánico familiar. Y lo que no se pudo reescribir, se quemó, literalmente. La princesa Beatriz, en un acto de lealtad filial que es también un crimen contra la historia, prendió fuego a los volúmenes originales. El humo de esas hogueras se llevó consigo los pensamientos más íntimos de la mujer más poderosa del mundo. ¿Qué secretos se perdieron para siempre en esas llamas? ¿Qué confesiones sobre sus amantes, sus crisis de fe, su desprecio por sus hijos o sus maquinaciones políticas se convirtieron en cenizas? Nunca lo sabremos. Lo que nos queda es una versión edulcorada, una biografía autorizada post-mortem. Nos robaron la verdad, dejando solo un eco de lo que Victoria realmente fue, un fantasma en su propia historia, todo por proteger una reputación construida sobre mentiras y secretos quemados. Si la historia de John Brown ya te pareció potente, agárrate porque la cosa se pone aún más turbia y extraña. Años después de la muerte de Brown, cuando la reina ya era una anciana viuda, apareció en su vida una figura que haría temblar a toda la corte: Abdul Karim. En 1887, para el jubileo de oro de la reina, 2 sirvientes indios fueron enviados a Inglaterra como un regalo simbólico. Uno de ellos era Abdul, un joven de 24 años, atractivo y con un carisma que, al parecer, hipnotizó a la monarca de casi 70 años. Lo que empezó como una simple curiosidad exótica, se convirtió en una obsesión que superó con creces la que tuvo con Brown. La reina quedó absolutamente fascinada por él. Victoria lo ascendió rápidamente. De ser un simple camarero, pasó a ser su munshi, su maestro personal. Le enseñó a hablar y escribir en indostaní, y a cambio, ella lo colmó de privilegios, títulos y regalos. Le dio casas, tierras, pensiones y un estatus en la corte que volvía loco de rabia a todo el mundo, desde su familia hasta el primer ministro. La reina lo trataba como a un hijo, o quizás algo más. Viajaban juntos, cenaban solos, y él tenía un acceso a la intimidad de la reina que nadie más poseía. La corte, profundamente racista, no podía soportar ver a un indio cualquiera,
un don nadie, susurrándole al oído a la emperatriz de la India. Veían en él a un Rasputín en potencia, un manipulador que se aprovechaba de una anciana senil. El escándalo era mayúsculo y el racismo brutal. Los diarios y cartas de los cortesanos están llenos de insultos hacia Karim, al que llamaban el hindú con desprecio, a pesar de que era musulmán. La familia real, especialmente su hijo Bertie, el futuro Eduardo VII, lo odiaba con toda su alma. Intentaron por todos los medios deshacerse de él, buscando trapos sucios, acusándolo de espionaje, de mentir sobre sus orígenes familiares. Pero Victoria lo defendía a capa y espada, amenazando con abdicar si alguien se atrevía a tocar a su protegido. Llegó a escribir cartas incendiarias defendiéndolo, llamando a su propia corte racistas y envidiosos. La tensión era tan bestia que amenazaba con crear una crisis constitucional. En cuanto Victoria estiró la pata en 1901, la venganza fue inmediata y salvaje. Su hijo, ya rey Eduardo VII, actuó con una crueldad implacable. Ordenó a los guardias asaltar la casa de Karim, confiscar todas las cartas, fotografías y documentos que lo vinculaban a la reina y quemarlos en una gran hoguera frente a él. Fue una purga, un intento desesperado de borrar de la historia la relación más incómoda y escandalosa del reinado de Victoria. Karim fue despojado de todo y deportado a la India, donde murió solo y olvidado unos años después. Una vez más, la familia real quemaba las pruebas, silenciaba la verdad y reescribía la historia para que encajara en su narrativa pulcra y honorable. El harén de un solo hombre fue desmantelado y sus cenizas esparcidas al viento. Aquí entramos en uno de los capítulos más trágicos y con consecuencias más devastadoras del legado de Victoria, una sombra que se proyectó mucho más allá de su muerte. Hablamos de una maldición genética, una bomba de relojería biológica que la propia reina, sin saberlo, llevaba en su ADN y que esparció por todas las casas reales de Europa: la hemofilia. Esta enfermedad, que impide la correcta coagulación de la sangre, convierte un simple corte o un golpe en una sentencia de muerte potencial, y Victoria, la matriarca del continente, fue la portadora original de esta mutación en la realeza. Una mutación que, irónicamente, se conoce como la enfermedad real. Lo más jodido es que la hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X, lo que significa que las mujeres suelen ser portadoras asintomáticas, mientras que los hombres son los que la sufren. Victoria tuvo 9 hijos, y a través de sus hijas, las princesas Alicia y Beatriz, que eran portadoras como ella, la maldición se extendió como una plaga. Casó a sus hijas con príncipes y nobles de toda Europa, Alemania, Rusia, España. Con cada boda, sin ser consciente de ello, estaba exportando una sentencia de muerte. Estaba tejiendo una red de lazos de sangre que también era una red de dolor, sufrimiento y muerte prematura. La abuela de Europa se convirtió, genéticamente hablando, en el ángel de la muerte para muchas de sus propias dinastías descendientes. Las consecuencias fueron terribles. Su propio hijo, el príncipe Leopoldo, duque de Albany, fue hemofílico. Vivió una vida de dolor constante, envuelto en algodón, temiendo cada golpe, cada caída. Murió a los 30 años tras una caída trivial que le provocó una hemorragia cerebral. Pero el horror no terminó ahí. Sus nietos y bisnietos empezaron a caer como moscas. El príncipe Federico de Hesse, su nieto, murió a los 2 años al caerse por una ventana. Lord Leopoldo Mountbatten y el príncipe Mauricio de Battenberg, otros 2 nietos, murieron por complicaciones de la hemofilia durante la Primera Guerra Mundial. La Casa Real Española también se vio afectada, con 2 de los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, nieta de la reina Victoria, muriendo jóvenes por la enfermedad. La hemofilia no era solo una tragedia familiar, se convirtió en un factor geopolítico de primer orden. Era un secreto a voces en las cortes europeas. Un estigma que se intentaba ocultar pero que siempre acababa saliendo a la luz de la forma más sangrienta. Cada vez que nacía un príncipe en una de estas familias, la pregunta flotaba en el aire: ¿estará maldito? Esta enfermedad, originada en el cuerpo de una sola mujer, la reina Victoria, no solo causó un sufrimiento inenarrable a su propia familia, sino que, como veremos, tendría un papel crucial en la caída de una de las dinastías más poderosas del mundo, cambiando el curso de la historia del siglo XX para siempre. La sangre real estaba, literalmente, envenenada. La maldición de la hemofilia, esa sombra que Victoria inocentemente, o quizás ignorantemente, había esparcido por toda Europa, no era una simple nota a pie de página en los libros de historia médica.
fue una sentencia de muerte, una bomba de tiempo genética que empezó a estallar dentro de su propia familia, cobrándose vidas de una forma especialmente cruel y macabra. El primero en caer fue su propio hijo, el príncipe Leopoldo, duque de Albany. Un hombre que vivió toda su vida como si estuviera hecho de cristal, temiendo cada golpe, cada caída, cada pequeño rasguño. Para él, una simple hemorragia nasal no era una molestia, era una crisis existencial que podía durar días. Su muerte, con solo 30 años, fue tan banal como trágica, un resbalón en una escalera en Cannes. Para cualquiera, un susto. Para él, una hemorragia cerebral fatal. Victoria quedó devastated, pero este era solo el primer capítulo de un libro de terror que ella misma había escrito con su ADN. El horror no se detuvo con Leopoldo. La genética no entiende de coronas ni de imperios, y la maldición continuó su marcha implacable a través de sus nietos. La princesa Alicia, una de las hijas de Victoria, se casó con la realeza alemana y llevó consigo este regalo envenenado. Su hijo, el príncipe Friedrich de Hesse y del Rin, a quien todos llamaban Fritti, tuvo un destino aún más espantoso. A los 2 años, mientras jugaba cerca de una ventana abierta, cayó desde una altura de 6 metros. Sobrevivió al impacto inicial, un milagro en sí mismo, pero la hemofilia no perdona. Murió horas después, no por las fracturas, sino por una hemorragia cerebral masiva. La imagen es demoledora. Un niño pequeño, un accidente doméstico y una condición genética que lo convierte en una sentencia de muerte segura. Imaginen el pánico de los médicos de la época, completamente impotentes, viendo cómo la vida se le escapaba a un niño sin poder hacer absolutamente nada. La lista de víctimas seguía creciendo, como un macabro árbol genealógico de la muerte. La hija de Leopoldo, Alicia de Albany, también fue portadora, y uno de sus hijos, Ruperto, vizconde Trematon, murió a los 20 años en un accidente de coche. De nuevo, no fue el impacto lo que lo mató, sino la hemorragia interna incontrolable que le siguió. Y luego estaban los hijos de la princesa Beatriz, la hija menor de Victoria. 2 de sus hijos, Leopoldo y Mauricio de Battenberg, heredaron la enfermedad. Ambos murieron jóvenes. Leopoldo durante una operación de cadera a los 32 años, y Mauricio, de forma aún más heroica pero igualmente trágica, en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, a los 23 años. Una bala lo hirió, pero fue la hemofilia la que lo remató. Era una auténtica masacre familiar que se extendía por décadas. El horror médico de la época era total. Los doctores se enfrentaban a un enemigo invisible y todopoderoso. No existían las transfusiones de sangre como las conocemos, ni los factores de coagulación que hoy salvan vidas. El único tratamiento era el reposo absoluto, la aplicación de hielo y rezar. Imaginen la impotencia, la frustración de ver a príncipes, a herederos de tronos, desangrarse hasta la muerte por un corte de afeitado o un golpe en la rodilla. Para Victoria, cada noticia de la muerte de un nieto o bisnieto era un recordatorio brutal de su legado. No solo era la abuela de Europa, era la matriarca de una dinastía marcada por una enfermedad que convertía la sangre azul, literalmente, en una condena a muerte. Cada funeral era un eco de su propia biología. De todas las tragedias causadas por la hemofilia de Victoria, ninguna tuvo consecuencias tan catastróficas y de alcance mundial como la que afectó a la familia imperial rusa. La nieta de Victoria, Alix de Hesse, se convirtió en la emperatriz Alejandra Fyodorovna al casarse con el zar Nicolás II, y con ella llevó a la corte de los Romanov la maldición genética de su abuela. Cuando nació su único hijo varón, el heredero al trono, el zarevich Alexei, la alegría fue inmensa, pero pronto esa alegría se tornó en un terror absoluto. El pequeño Alexei, el futuro de la dinastía, había heredado la enfermedad real. Cada golpe, cada juego infantil, era una potencial crisis de estado. El niño vivía en un dolor constante, con hemorragias internas que le hinchaban las articulaciones hasta dejarlo paralizado y gritando de agonía durante días. La desesperación del zar y la zarina era total. Los mejores médicos del imperio eran incapaces de aliviar el sufrimiento de su hijo. Y es en este vacío de la ciencia, en esta atmósfera de pánico y superstición, donde aparece una de las figuras más siniestras y fascinantes del siglo XX, Grigori Rasputín. Un místico campesino, un hombre santo de dudosa reputación, pero que, de alguna manera inexplicable, parecía ser el único capaz de detener las hemorragias de Alexei.
probablemente mediante hipnosis, calmando al niño y bajando su presión arterial, pero para la zarina Alejandra era un milagro divino. Rasputín se convirtió en su confidente, en una figura indispensable en la corte. Su influencia sobre la familia imperial, y especialmente sobre la zarina, se volvió absoluta y peligrosamente desmedida. El destino de un imperio de 170 millones de personas pendía de la salud de un niño hemofílico y de la influencia de un monje loco. Mientras los soldados rusos morían por millones en el frente de la Primera Guerra Mundial, la propaganda antizarista encontraba en Rasputín su objetivo perfecto. Se difundían rumores escandalosos sobre sus orgías, su control sobre la zarina y, por extensión, sobre las decisiones políticas y militares del zar. La gente común, que sufría hambre y miseria, veía a una élite decadente gobernada por un campesino depravado y una emperatriz alemana. Recordemos que estaban en guerra con Alemania. La hemofilia de Alexei no solo había abierto las puertas del palacio a Rasputín, sino que había creado una brecha insalvable entre los Románov y su pueblo. La enfermedad, ese secreto oscuro guardado entre los muros del palacio, se convirtió en el catalizador del descontento popular y la semilla de la revolución. Se puede argumentar, y no es una exageración, que la hemofilia transmitida por la reina Victoria fue uno de los clavos en el ataúd del Imperio ruso. La obsesión de la zarina por proteger a su hijo a toda costa la cegó ante la realidad política y social que se desmoronaba a su alrededor. La presencia de Rasputín deslegitimó a la monarquía de una forma irreversible. Cuando la Revolución de febrero de 1917 estalló, el régimen zarista se derrumbó como un castillo de naipes. La enfermedad de un niño, una mutación genética originada en el cuerpo de su bisabuela en Inglaterra, había creado las condiciones perfectas para uno de los giros más violentos y trascendentales de la historia moderna. La sangre de Alexei no solo era un problema médico, fue el combustible que alimentó la hoguera de la revolución. Victoria no solo fue la exportadora involuntaria de una enfermedad genética devastadora, sino que también fue la arquitecta de una red de matrimonios, que en retrospectiva parecen auténticas sentencias de sufrimiento. Como la abuela de Europa, su principal herramienta de política exterior era el libro de bodas. Casaba a sus hijos y nietos con miembros de todas las casas reales del continente, desde Alemania y Rusia hasta España y Grecia. Su objetivo era crear una gran familia real paneuropea que garantizara la paz y la estabilidad a través de los lazos de sangre. Una idea que, sobre el papel, podría parecer noble, pero que en la práctica se convirtió en una fábrica de tragedias personales y, lo que es peor, en una incubadora genética para la hemofilia y otros problemas derivados de la consanguinidad. La reina era una casamentera implacable, a menudo ignorando por completo los deseos y la felicidad de sus propios descendientes. Las uniones se decidían por estrategia política, no por amor. Jóvenes príncipes y princesas eran tratados como peones en su gran tablero de ajedrez geopolítico. El problema es que estos peones llevaban en sus venas una bomba de relojería. Cada vez que casaba a una de sus hijas o nietas portadoras del gen de la hemofilia con un primo o un pariente lejano, estaba jugando a la ruleta rusa genética. Aumentaba exponencialmente las probabilidades no solo de transmitir la hemofilia, sino también de concentrar otros rasgos recesivos y problemas de salud. Estaba, literalmente, tejiendo una telaraña de matrimonios malditos por toda Europa. Las consecuencias fueron desoladoras. Pensemos en el caso de su nieta, la princesa Victoria Melita. Victoria la forzó a casarse con su primo, Ernesto Luis, Gran Duque de Hesse. Un matrimonio que fue un infierno desde el principio, carente de amor y lleno de infelicidad, que terminó en un amargo divorcio tras la muerte de la reina. O pensemos en la princesa Beatriz, a quien Victoria intentó mantener a su lado como compañera, pero que finalmente se casó con el príncipe Enrique de Battenberg. De sus 4 hijos, 2 fueron hemofílicos y una fue portadora. La alegría de la maternidad se convirtió para ella en un miedo constante, en una vigilia perpetua contra la muerte. Cada matrimonio que Victoria arreglaba era un nuevo capítulo de esta saga de dolor. Lo más irónico y trágico de todo es que su gran proyecto de paz a través del parentesco fracasó de la manera más espectacular posible. En lugar de unir a Europa, esta red familiar endogámica y enferma acabó enfrentándose a sí misma en la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Los nietos de Victoria, el rey Jorge V de Inglaterra,
El Kaiser Guillermo II de Alemania y el zar Nicolás II de Rusia, a través de su esposa, se encontraron liderando a sus naciones en una guerra fratricida que destruyó el viejo orden mundial. Los matrimonios que debían sellar la paz acabaron siendo los lazos familiares que se rompieron en el conflicto más sangriento que la humanidad había conocido hasta entonces. El legado de Victoria no fue una Europa unida, sino un continente en ruinas, gobernado por primos en guerra. Atención a esto, porque es de una ironía tan retorcida que parece sacado de una tragedia griega, pero es historia pura y dura. La Primera Guerra Mundial, ese conflicto que partió el siglo XX en dos y que dejó millones de muertos, fue, en esencia, una pelea de primos. Una reunión familiar macabra orquestada por el fantasma de la reina Victoria. Los tres principales monarcas de las potencias enfrentadas eran sus nietos, el Kaiser Guillermo II de Alemania, el rey Jorge V de Inglaterra y el zar Nicolás II de Rusia. Se escribían cartas llamándose Willy, Georgi y Nicky, y mientras tanto, enviaban a millones de sus súbditos a matarse entre sí en las trincheras de Europa. Es una locura pensar que las decisiones que llevaron al mundo al borde del abismo se tomaban entre gente que había compartido juegos de niños en los pasillos de Windsor. Imaginaos la escena. El Kaiser, con su famoso bigote y su complejo de inferioridad por su brazo atrofiado, compitiendo contra su primo Jorge, el sobrio y correcto rey inglés. Y al otro lado, Nicolás, el zar de todas las Rusias, arrastrado a la guerra por una red de alianzas que él mismo apenas comprendía. Victoria, desde su tumba, había tejido una red de lazos de sangre que, en lugar de unir a Europa, la estranguló. Su obsesión por casar a sus hijos y nietos entre las casas reales del continente creó una bomba de relojería. Una dinastía tan endogámica y entrelazada que cuando una pieza caía, arrastraba a todas las demás. La abuela de Europa se convirtió, póstumamente, en la madrina de la mayor carnicería que el mundo había conocido hasta entonces. La correspondencia entre ellos antes de la guerra es escalofriante. Se tratan con una familiaridad que choca frontalmente con la hostilidad de sus naciones. Querido Nicky, querido Willy. Se advertían, se amenazaban y se intentaban disuadir, pero la maquinaria de la guerra ya estaba en marcha. La paranoia, los intereses nacionales y décadas de tensiones militares pesaron más que los lazos de sangre. Victoria les había enseñado a ser monarcas, a poner el imperio por encima de todo, y eso fue exactamente lo que hicieron. Cada uno defendió su trono, su legado, sin importar que el enemigo llevara su misma sangre. El resultado fue la destrucción de sus propios imperios y el fin de una era. Un legado fratricida que manchó de sangre el apellido Sajonia-Coburgo y Gotha. Es que es brutal. El mundo ardiendo y los líderes de las potencias en guerra eran familia directa. Es como si el destino se estuviera riendo de la humanidad. La ambición de una sola mujer, por controlar el mapa de Europa a través de los matrimonios de sus descendientes, tuvo el efecto contrario. En lugar de garantizar la paz, creó las condiciones para un conflicto sin precedentes. Los soldados en el Barro de Flandes o en el Frente Oriental no sabían que estaban muriendo por una disputa familiar a escala continental. La Primera Guerra Mundial no fue solo una guerra de naciones, fue el colapso espectacular del proyecto dinástico de la reina Victoria, una implosión familiar que se llevó por delante a toda una generación y redibujó el mapa del mundo para siempre. Pero las consecuencias de las decisiones de Victoria no solo se miden en campos de batalla, sino también en las tragedias personales que destrozaron a su propia familia. Y uno de los casos más desgarradores es el de su nieta, Victoria Melita, a quien llamaban cariñosamente Duki. Su historia es el ejemplo perfecto de cómo la voluntad de hierro de la reina podía aplastar la felicidad individual en nombre de la conveniencia política. Victoria obligó a Duki a casarse con su primo hermano, Ernesto Luis, Gran Duque de Hesse. Un matrimonio que estaba condenado desde el principio. Duki era una mujer apasionada y vibrante, mientras que Ernesto era homosexual y no tenía ningún interés en ella. Una unión forzada que se convirtió en una tortura para ambos. Imaginaos la presión. Eres una princesa y tu abuela, la mujer más poderosa del mundo, decide tu destino. No puedes negarte. Tienes que casarte con un hombre que no te ama y con el que no tienes nada en común. Victoria Melita vivió en una corte fría y hostil, atrapada en una farsa. Su único consuelo era su amor prohibido por otro primo, el gran duque Cirilo Vladimirovich de Rusia.
Pero ese amor era imposible mientras estuviera atada a Ernesto. La reina Victoria se negó en rotundo a permitir el divorcio. Para ella, el escándalo era peor que la infelicidad de su nieta. La imagen de la monarquía y la estabilidad de las alianzas dinásticas estaban por encima de cualquier sentimiento personal. La muerte de la reina Victoria en 1901 fue la única vía de escape para Duki. Por fin, sin la mirada opresiva de su abuela, se atrevió a desafiar las convenciones y se divorció de Ernesto. El escándalo fue mayúsculo, pero ella no dio marcha atrás. Se casó con su verdadero amor, Cirilo, y por un tiempo pareció que había encontrado la felicidad. Pero la sombra de la abuela era larga. El zar Nicolás II, presionado por su esposa Alejandra, otra nieta de Victoria y hermana de Ernesto, desterró a la pareja de Rusia. La familia, envenenada por las intrigas y las viejas reglas impuestas por la matriarca, le dio la espalda. Duki tuvo que luchar contra el ostracismo de su propia sangre. El peso de todo esto fue demasiado. Aunque finalmente fue readmitida en la corte rusa, la revolución y el exilio posterior la destrozaron. Vio cómo el mundo que conocía se desmoronaba, cómo su familia era asesinada y cómo su vida se convertía en una sucesión de pérdidas. La tragedia final llegó en 1936. Angustiada, deprimida y sintiendo que su vida había sido una cadena de sufrimientos impuestos por otros, Victoria Melita sufrió un derrame cerebral tras enterarse de que su hija había tenido relaciones con un simpatizante nazi. Murió poco después, un alma rota por las maquinaciones dinásticas de su abuela. Su historia es un recordatorio brutal de que las víctimas de Victoria no solo estaban en Irlanda o la India, sino también en los dorados salones de sus propios palacios. Y aquí llegamos a uno de los puntos más oscuros y sangrientos de todo este entramado, el final de los Románov. Una masacre que, si tiramos del hilo, nos lleva directamente de vuelta al Palacio de Buckingham y a la sangre de la reina Victoria. Como hemos visto, la hemofilia, esa maldición real que Victoria transmitió sin saberlo, acabó en el cuerpo del zarevich Alexei, el único hijo varón y heredero del zar Nicolás II. La desesperación de la zarina Alejandra, nieta favorita de Victoria, por salvar a su hijo la arrojó a los brazos del místico Rasputín. Este personaje siniestro ganó una influencia desmedida en la corte, desacreditando a la monarquía y alimentando el descontento popular que culminaría en la Revolución Rusa. Es que es una cadena de eventos terrible. La enfermedad de un niño, transmitida genéticamente por su bisabuela desde Inglaterra, se convierte en el catalizador que acelera la caída de un imperio de 300 años. Sin la hemofilia de Alexei, Rasputín nunca habría tenido tanto poder. Sin la influencia de Rasputín, quizás la familia real no habría estado tan aislada y desconectada de la realidad de su pueblo. La revolución de 1917 barrió a los zares del poder y los convirtió en prisioneros. Nicolás, Alejandra y sus 5 hijos, incluida la famosa Anastasia, fueron confinados, primero en un palacio y luego trasladados a Siberia, a la ciudad de Ekaterimburgo. Su destino estaba sellado. La noche del 17 de julio de 1918 es una de las más infames de la historia. La familia fue despertada y llevada a un sótano bajo el pretexto de que serían trasladados a un lugar más seguro. Allí, de pie, esperando una fotografía que nunca se tomaría, se les leyó una sentencia de muerte. Un pelotón de fusilamiento bolchevique abrió fuego a quemarropa. Fue una matanza brutal, caótica y despiadada. Dispararon, apuñalaron con bayonetas y golpearon con las culatas de los rifles hasta que no quedó nadie con vida. El zarevich Alexei, el niño cuya enfermedad había condenado a su familia, fue uno de los últimos en morir. El legado genético de Victoria había llegado a su fin más sangriento. Lo más terrible de todo es que su primo, el rey Jorge V de Inglaterra, pudo haberlos salvado. Inicialmente, el gobierno británico ofreció asilo a la familia imperial rusa. Pero Jorge V, temiendo que la presencia del impopular zar sanguinario en suelo británico pudiera provocar una revuelta similar en su propio país, presionó para que se retirara la oferta. Dejó a su primo, a su mujer y a sus sobrinos a merced de los revolucionarios. Una decisión motivada por el pánico y la autoconservación que condenó a muerte a toda una rama de su familia. La sangre de Victoria, que había unido los tronos de Europa, ahora los veía caer uno por uno, manchada por la traición, la enfermedad y la masacre.
Y aquí, chavales, llegamos a uno de los puntos más alucinantes y, en cierto modo, más trágicos de toda esta saga. Después de décadas de terror, de ver cómo la sangre real se convertía en una sentencia de muerte para los varones de las familias más poderosas de Europa, la hemofilia, esa maldición que Victoria había esparcido sin saberlo por todo el continente, simplemente se desvaneció. Desapareció como un fantasma al amanecer. Uno se pregunta, ¿cómo coño es posible que una enfermedad genética tan devastadora, que había derribado imperios y cambiado el curso de la historia, se esfumara así, sin más? La respuesta es tan brutal como la propia enfermedad. La maldición no se curó, se exterminó. La hemofilia real murió junto con sus portadores. Es una locura pensarlo, pero la propia violencia del siglo XX fue la que purgó el gen maldito. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa actuaron como una guadaña genética, una especie de selección natural salvaje y acelerada. Piensen en ello. Los Romanov, la familia que más sufrió públicamente por la hemofilia del zarevich Alexei, fueron aniquilados en un sótano de Ekaterimburgo. Con ellos se fue esa rama de la enfermedad. En España, los hijos hemofílicos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, Alfonso y Gonzalo, murieron jóvenes por hemorragias tras accidentes de coche relativamente menores. Sus hermanas, que podrían haber sido portadoras, no tuvieron descendencia o sus hijos no heredaron el gen. Cada tragedia familiar, cada muerte prematura, cada linaje cortado, era un clavo más en el ataúd de la hemofilia real. No hubo un milagro médico, sino una carnicería histórica. El caso de la familia real prusiana es otro ejemplo escalofriante. El príncipe Enrique de Prusia, nieto de Victoria, tuvo 2 hijos hemofílicos. Uno murió a los 4 años de una hemorragia cerebral tras una caída. El otro, el príncipe Enrique, murió a los 21 años, desangrándose tras un accidente. ¿Y qué pasó con las princesas que podrían haber sido portadoras silenciosas, listas para pasar la maldición a la siguiente generación? Muchas de ellas, por los vaivenes de la guerra, las revoluciones y los cambios sociales, o bien no se casaron con otras casas reales, o no tuvieron hijos, o simplemente la lotería genética jugó a su favor y no transmitieron el alelo defectuoso. Es como si la historia misma hubiera decidido poner punto y final, de la forma más cruel posible, a este capítulo oscuro que la propia Victoria había iniciado. Así que, al final, el legado genético más oscuro de Victoria se autoextinguió. Hoy en día, no hay ningún miembro conocido de las familias reales europeas que padezca la hemofilia tipo B que ella portaba. La enfermedad real es ahora una pieza de museo, un fantasma en los libros de historia y en las series de Netflix. Es una lección brutal sobre cómo la biología y la historia pueden entrelazarse de las formas más impredecibles y violentas. La maldición no fue vencida con ciencia ni con plegarias, sino con balas, exilios y accidentes fatales. Una conclusión jodidamente salvaje para una historia que comenzó en el lecho de la reina más poderosa del mundo. Es para flipar, sinceramente. Pero si pensabais que los dramas de Victoria se limitaban a palacios, enfermedades genéticas y líos de faldas con sirvientes, agarraos porque ahora entramos en el terreno más oscuro de su reinado, su papel como emperatriz. Y empezamos fuerte, con la gran hambruna irlandesa. Esto, colegas, es uno de los episodios más vergonzosos y brutales de la historia del Imperio Británico. Entre 1845 y 1852, una plaga arrasó los cultivos de patata en Irlanda. Para un país donde millones de campesinos dependían casi exclusivamente de este tubérculo para sobrevivir, fue el apocalipsis. La gente empezó a morir de hambre, literalmente, en las calles. 1 millón de muertos. Otro millón tuvo que emigrar en condiciones infrahumanas. Una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas. Y mientras todo esto pasaba, ¿dónde estaba la reina Victoria, la madre del imperio? Pues para empezar, la llamaban The Famine Queen, la reina del hambre, y no por casualidad. Su respuesta a la tragedia fue, siendo generosos, patética. Al principio, donó 2.000 libras de su fortuna personal. Suena a mucho, ¿verdad? Pues es una puta miseria. Para que os hagáis una idea, el sultán del Imperio Otomano, un líder extranjero, quiso donar 10.000 libras, pero los diplomáticos británicos le dijeron que no podía donar más que su propia reina, así que tuvo que bajarlo a 1.000. Es de un cinismo que te explota la cabeza.
Victoria gastaba más en los caprichos de sus perros que en ayudar a sus súbditos irlandeses que se morían de inanición. La ideología de la época, el puto laissez-faire, sostenía que el gobierno no debía intervenir en la economía. Dejar hacer, dejar pasar, dejar que la gente se muera de hambre, básicamente. Mientras los puertos irlandeses veían salir barcos cargados de grano, carne y mantequilla hacia Inglaterra porque los terratenientes, muchos de ellos nobles ingleses, preferían exportar y sacar pasta a la gente en Irlanda, comía hierba y algas para no morir. Y Victoria, como cabeza de ese sistema, no hizo absolutamente nada para cambiarlo. Su gobierno insistía en que la ayuda solo crearía dependencia. Dependencia. Se estaban muriendo, joder. Es una falta de empatía, una desconexión con la realidad de su propio pueblo, que resulta criminal. La imagen de la reina, viviendo en el lujo absoluto en el Palacio de Buckingham, mientras a pocos cientos de kilómetros sus súbditos se enfrentaban a un infierno de hambre y enfermedad, es una de las manchas más negras de su legado. No se trata solo de que no ayudara lo suficiente, se trata de que personificaba un sistema que veía esa tragedia casi como una consecuencia natural, un reajuste del mercado. Esto no fue un desastre natural, sin más fue una catástrofe agravada por la indiferencia política y la codicia económica con la reina, como figura simbólica en la cúspide. La Gran Hambruna dejó una cicatriz en la memoria de Irlanda que perdura hasta hoy, y el apodo de Reina del Hambre quedó grabado a fuego junto al nombre de Victoria. Y si lo de Irlanda os pareció brutal, preparaos, porque el sadismo imperial de la era victoriana no conocía fronteras. Nos vamos a la India, la joya de la corona. Durante el reinado de Victoria, la India sufrió una serie de hambrunas catastróficas, de una escala que hace que lo de Irlanda parezca un aperitivo. Hablamos de decenas de millones de muertos, decenas de millones. Entre 1876 y 1878, la Gran Hambruna del sur de la India se llevó por delante a entre 5 y 10 millones de personas. Y justo en medio de esa hecatombe, en 1877, el gobierno británico organizó un fastuoso y carísimo evento, el Delhi Durbar, para proclamar a Victoria emperatriz de la India. Es que es de una psicopatía que no tiene nombre. Mientras millones de indios morían de hambre, el virrey británico, Lord Lytton, un poeta amigo del primer ministro, organizaba un banquete para 68.000 dignatarios, con un menú que no se acababa nunca. La comida que se despilfarró en esa puta fiesta podría haber alimentado a miles de personas durante meses. Y Victoria, desde Londres, estaba encantadísima con su nuevo título. No hay constancia de que mostrara la más mínima preocupación por la hambruna. De hecho, sus cartas y diarios de la época están llenos de detalles sobre el título, sobre el protocolo, sobre cómo la engrandecía a ella y a su imperio. La vida de sus súbditos indios, literalmente, le importaba una mierda. Era un número en una estadística, un daño colateral en la construcción de su glorioso imperio. La política británica en la India era extractiva y racista hasta la médula. Se forzó a los agricultores a cambiar cultivos de subsistencia por cultivos comerciales como el algodón o el opio, que se exportaban para beneficio británico. Se construyeron ferrocarriles, sí, pero no para llevar comida a las zonas de hambruna, sino para sacar las materias primas del país más rápido. El historiador Mike Davis, en su libro Los holocaustos de la era victoriana tardía, argumenta de forma demoledora que estas hambrunas no fueron actos de Dios, sino consecuencias directas de la política imperial británica, basadas en el dogma del libre mercado y en un racismo profundamente arraigado. Y Victoria era la cabeza visible y orgullosa de todo ese sistema depredador. En sus propios diarios, Victoria se refería a los indios con un paternalismo condescendiente en el mejor de los casos, y con un desprecio racista en el peor. Le fascinaba el exotismo, la parafernalia, los sirvientes como Abdul Karim, pero la gente real, la que sufría y moría bajo su gobierno, era invisible para ella. La indiferencia de Victoria ante el sufrimiento de millones de personas en la India no es una anécdota, es la definición misma de su rol como emperatriz. Su reinado coincidió con algunas de las peores catástrofes humanitarias de la historia moderna, y su respuesta fue mirar para otro lado, pulir su corona y celebrar su propia grandeza. Es un legado de una crueldad heladora. Pero si la indiferencia ante el hambre masiva os parece el fondo del abismo, esperad, porque la cosa se pone aún más jodida. Nos vamos a 1857, a la India, donde estalla la rebelión de los cipayos.
Un levantamiento masivo de soldados indios al servicio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. ¿La chispa? Unos cartuchos de rifle, engrasados, según el rumor que corría como la pólvora, con grasa de cerdo y vaca. Esto era una ofensa brutal, un insulto directo a las creencias religiosas de los soldados musulmanes e hindúes. Se negaron a usarlos y la rebelión prendió. Lo que empezó como un motín se convirtió en una guerra total por la independencia, una lucha salvaje y desesperada contra el yugo británico. Y la reacción de la corona, con Victoria a la cabeza, no fue precisamente diplomática. La violencia de la rebelión fue respondida con una violencia aún más sistemática y aterradora. El Imperio Británico, sintiendo que su joya más preciada se le escurría entre los dedos, desató una campaña de represalias que roza el genocidio. No se trataba solo de aplastar la revuelta militar, sino de aterrorizar a la población civil hasta la sumisión. Pueblos enteros fueron arrasados, acusados, con o sin pruebas, de colaborar con los rebeldes. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público, en un aviso macabro para cualquiera que osara desafiar el poder de la reina emperatriz. La orden era clara: no mostrar piedad. Había que dejar una cicatriz tan profunda en la psique india que nadie volviera a soñar con la libertad. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente siniestra, donde se ve la cara más oscura del imperialismo victoriano. Una de las formas de ejecución más sutilmente crueles y extendidas fue la conocida como el viento del diablo. Consistía en atar a los rebeldes capturados, los cipayos, a la boca de un cañón y dispararlo. La explosión desintegraba el cuerpo de la víctima de una forma tan violenta que impedía la realización de los ritos funerarios adecuados, tanto para hindúes como para musulmanes. Era un castigo que iba más allá de la muerte física. Era una condena espiritual, una aniquilación total diseñada para infundir el máximo terror. Y todo esto, cada ejecución, cada pueblo quemado, se hacía en nombre de la reina Victoria. Victoria, desde su palacio en Londres, no solo estaba al tanto, sino que aprobaba y alentaba estas tácticas. Para ella, la rebelión no era una lucha por la independencia, era una traición personal, una afrenta a su autoridad divina como monarca. Los informes que llegaban de la India, detallando las atrocidades cometidas por sus tropas, eran vistos como un mal necesario para restaurar el orden. La misma reina que se desmayaba de dolor por la muerte de su esposo, no derramó una lágrima por los miles de indios masacrados para mantener su imperio intacto. Su legado en la India no es el de una soberana benévola, sino el de una conquistadora implacable, cuya respuesta a la disidencia fue la aniquilación sistemática y el terror de Estado. Y si pensabais que la crueldad se limitaba a la respuesta militar, preparaos para ver el cinismo en su máxima expresión. Porque el Imperio Británico, bajo el reinado de Victoria, no solo se sostenía con pólvora y acero, sino también con drogas. Hablamos de las guerras del opio, uno de los episodios más vergonzosos de la historia moderna, y Victoria estaba en el centro de todo. El modelo de negocio era simple y diabólico. La Compañía Británica de las Indias Orientales cultivaba opio a mansalva en la India y luego lo traficaba ilegalmente en China, creando una epidemia de adicción de proporciones bíblicas. Millones de personas enganchadas, familias destrozadas, una sociedad entera desestabilizada. Todo para equilibrar la balanza comercial, porque los británicos querían té chino, pero los chinos no querían casi nada de los británicos, hasta que les metieron la droga por la fuerza. Cuando el gobierno chino, lógicamente, intentó detener este narcotráfico de Estado, prohibiendo la importación y destruyendo cargamentos masivos de opio, ¿cuál fue la respuesta de la virtuosa y moralista Inglaterra victoriana? La guerra. Declararon la guerra a China, no una, sino 2 veces, para forzarles a aceptar el veneno. Es alucinante. Es como si un cartel de la droga le declarara la guerra a un país por incautarles la mercancía. Y la reina Victoria, la jefa de Estado, defendió estas guerras con uñas y dientes. Las presentó ante el Parlamento y ante el mundo como una defensa del libre comercio y del honor británico. Era una hipocresía de un nivel cósmico, una distorsión de la realidad que da verdadero vértigo. Lo más retorcido de todo este asunto es la desconexión total, la doble moral que definía a Victoria. Mientras su gobierno inundaba China de opio, convirtiendo a millones en adictos para su propio beneficio económico, ella misma consumía láudano, un derivado del opio, por prescripción médica.
Ella conocía sus efectos, sus peligros, pero no veía ninguna contradicción. Su consumo era medicinal, civilizado. El de los chinos era un vicio que, curiosamente, beneficiaba enormemente a las arcas de su imperio. Esta hipocresía es la piedra angular del pensamiento colonial, una serie de reglas para nosotros, los civilizados, y otra muy distinta para ellos, los otros, a quienes podemos explotar sin remordimientos. Las consecuencias de estas guerras fueron devastadoras para China. No solo se vieron forzados a legalizar el comercio de opio, sino que tuvieron que ceder territorios, como Hong Kong, y pagar indemnizaciones millonarias a Gran Bretaña. Fue una humillación nacional que dejó cicatrices profundas y que, en muchos sentidos, marcó el comienzo de un siglo de inestabilidad para el gigante asiático. Y en el centro de esta política de Estado, de este narcotráfico a escala imperial, estaba la figura de la reina Victoria. Ella no fue una espectadora pasiva, fue la defensora y la máxima autoridad de un imperio que no dudó en envenenar a una nación entera por dinero. Es un legado oscuro, manchado por la droga y la codicia, que contrasta brutalmente con la imagen de piedad y moralidad que se esforzó tanto en proyectar. Oficialmente, el Imperio Británico abolió la esclavitud en 1833, justo antes de que Victoria ascendiera al trono, un gran logro humanitario, ¿verdad? Se llenaban la boca hablando de su superioridad moral, de cómo lideraban al mundo hacia la libertad y la civilización. Pero si rascas un poco la superficie de esta propaganda, lo que encuentras es una realidad mucho más turbia, una hipocresía que apesta. La abolición fue, en gran medida, un movimiento económico. La esclavitud tradicional ya no era tan rentable como antes, pero la necesidad de mano de obra barata seguía ahí, y la solución que encontraron fue, sencillamente, cambiarle el nombre a la esclavitud. Aquí entra en juego el infame sistema de los indentured laborers. Suena mejor que esclavo, ¿no? Pero en la práctica, la diferencia era mínima. Se reclutaba a millones de personas, principalmente de la India y China, con promesas falsas de una vida mejor y un salario justo. Les hacían firmar contratos que no podían leer, en idiomas que no entendían, y los embarcaban en condiciones inhumanas hacia colonias lejanas como el Caribe Mauricio o Fiji. Una vez allí, se daban cuenta de la estafa. Estaban atrapados, endeudados de por vida con sus patrones. Era esclavitud con un contrato. La vida de estos trabajadores era un infierno. Vivían en barracones insalubres, con una alimentación miserable y jornadas laborales que iban de sol a sol. Si enfermaban, se les dejaba morir. Si protestaban, se les azotaba. Los contratos eran deliberadamente engañosos, diseñados para que la deuda del trabajador nunca pudiera ser saldada, y todo este sistema de explotación masiva floreció bajo el largo reinado de Victoria. Mientras ella se presentaba como la campeona de la abolición, su imperio se enriquecía gracias a una forma de esclavitud encubierta. La Royal Navy patrullaba los mares para interceptar barcos negreros en un alarde de poderío y superioridad moral. Pero al mismo tiempo, otros barcos británicos transportaban a millones de indios y chinos a una vida de servidumbre. Victoria y su gobierno eran perfectamente conscientes de esta contradicción. Pero el azúcar era dulce y el algodón daba mucho dinero. La supuesta abolición no fue un acto de pura benevolencia, sino una reestructuración del sistema de explotación. Un legado de cadenas invisibles, pero igual de pesadas. Pero si pensabais que la crueldad del Imperio Británico bajo el mando de Victoria se limitaba a la violencia militar o a la explotación económica, estáis muy equivocados, porque faltaba la guinda del pastel, la humillación definitiva, el espectáculo más macabro y retorcido que se pueda imaginar. Hablamos de los zoológicos humanos, un concepto que hoy nos revuelve las tripas, pero que en la época victoriana era entretenimiento de masas, una feria de la superioridad racial. Familias enteras, arrancadas de sus hogares en África, Asia o América, eran exhibidas en jaulas, en recintos que imitaban torpemente sus entornos naturales. Se les obligaba a realizar sus rituales, sus danzas, sus tareas cotidianas, todo para el deleite de un público blanco que pagaba por verlos como si fueran animales exóticos, una atracción más entre el león y el elefante. Imaginaos la escena, es que es para volverse loco. Un ciudadano londinense de la época, después de tomar el té, decidía ir con su familia a pasar la tarde al Crystal Palace. Y allí, junto a las maravillas de la ingeniería y el arte, se encontraban con una aldea Ashanti,
o un poblado zulú reconstruido. Contemplaban a seres humanos con una curiosidad malsana, comentando sobre su piel, su pelo, sus costumbres. Los científicos de la época, imbuidos de un racismo que pretendían disfrazar de ciencia, tomaban medidas, hacían estudios frenológicos para demostrar la inferioridad de estas razas. Y la reina Victoria, la cabeza visible de todo este sistema, no solo lo permitía, sino que lo fomentaba. Estas exhibiciones eran la propaganda perfecta del imperio, la justificación visual y palpable de su misión civilizadora. El horror de estas exhibiciones no era solo la humillación pública, era la deshumanización absoluta. A estas personas se les negaba su individualidad, su cultura se convertía en una caricatura, su existencia en un mero objeto de estudio y entretenimiento. Muchos morían durante el viaje a Europa o por las enfermedades para las que no tenían defensas. Sus cuerpos a menudo acababan en museos de historia natural, junto a esqueletos de primates. Es una de las páginas más oscuras y vergonzosas de la historia colonial, un reflejo directo del pensamiento que Victoria y su gobierno promovían. La idea de que existían seres humanos de primera y de segunda categoría, y que los de segunda podían ser enjaulados y exhibidos para el morbo de los primeros. Y no penséis que esto era algo marginal o mal visto. ¡Qué va! Era un negocio tremendamente lucrativo y popular. Estas exhibiciones etnográficas viajaban por toda Europa y América, atrayendo a millones de visitadores. Eran la materialización del racismo científico, la prueba viviente para ellos de las teorías de la evolución social que colocaban al hombre blanco en la cúspide de la creación. La reina Victoria, como emperatriz de la India y soberana de un imperio global, no podía ser ajena a esto. Su silencio era aprobación, su patrocinio era una bendición. Cada entrada vendida, cada espectador que miraba con superioridad a través de los barrotes, era una victoria para la ideología imperial que ella personificaba con tanto orgullo y tanta oscuridad. Llegamos al final de este viaje por las sombras de la reina Victoria, y es hora de juntar todas las piezas del puzzle. Porque no estamos hablando de anécdotas aisladas, de pequeños secretos oscuros en la vida de una monarca. Estamos hablando de un patrón, de una ideología que se construyó y se consolidó durante sus 63 años de reinado, y que, atención, ha llegado hasta nuestros días. El legado final de Victoria no son solo los edificios victorianos o las costumbres puritanas. Su legado más duradero y tóxico es la estructura del racismo moderno, un sistema de pensamiento que ella no inventó de la nada, pero que bajo su mandato se convirtió en política de Estado, en ciencia aceptada y en cultura popular a una escala global sin precedentes. Cada una de las políticas que hemos visto apunta en la misma dirección. La indiferencia ante las hambrunas en Irlanda y la India no era simple incompetencia, era el resultado de una visión que consideraba a esas poblaciones como inferiores, como subalternas, cuyo sufrimiento no merecía la misma atención que el de un súbdito inglés. La brutalidad en la represión de la rebelión de los cipayos, las ejecuciones masivas, la humillación pública, todo se justificaba bajo el pretexto de que se estaba tratando con salvajes que no entendían otro lenguaje que no fuera la fuerza bruta. Las guerras del opio, forzando a una nación a consumir una droga para equilibrar la balanza comercial, solo es posible si consideras a esa nación como un simple peón en tu tablero geopolítico, no como un pueblo con soberanía y dignidad. Y luego está la parte científica y cultural. La era victoriana fue el caldo de cultivo del darwinismo social, la perversión de las teorías de Darwin para crear una jerarquía de razas. Los científicos victorianos, con el beneplácito de la corona, se dedicaron a medir cráneos, a clasificar pueblos y a demostrar con supuestos datos empíricos la superioridad innata de la raza anglosajona. Y esta basura pseudocientífica se filtró a toda la sociedad. Se enseñaba en las escuelas, se predicaba desde los púlpitos y, como hemos visto, se exhibía en los zoológicos humanos. Victoria, como figura central de esta era, se convirtió en el símbolo de esta supremacía. Ella era la gran madre blanca, la matriarca del imperio que llevaba la luz de la civilización a los rincones oscuros del mundo. Una narrativa que ocultaba una explotación y un desprecio sin límites. Este sistema de creencias no se desvaneció con la muerte de Victoria en 1901. Es un veneno que ha seguido infectando al mundo. Las estructuras del apartheid en Sudáfrica, las leyes de segregación en Estados Unidos, las tensiones poscoloniales que siguen desangrando a medio planeta.
Muchas de estas tragedias tienen sus raíces en la ideología imperialista y racista que se cimentó durante la era victoriana. Victoria no fue solo una reina de luto perpetuo y secretos personales macabros. Fue la arquitecta, consciente o no, de un orden mundial basado en la discriminación racial. Y esa es, quizás, la sombra más grande y más larga que proyecta su figura sobre nuestra historia, una herencia terrible con la que todavía hoy seguimos lidiando. Y así, hemos recorrido los pasillos más oscuros del palacio, hemos abierto los diarios censurados y hemos desenterrado los secretos que la historia oficial ha intentado blanquear durante más de un siglo. La reina Victoria emerge no como esa abuela venerable del imperio, sino como una figura de una complejidad brutal, llena de contradicciones, de dolor, de crueldad y de un poder que moldeó el mundo de formas que aún hoy nos afectan. Desde su obsesión macabra con la muerte y su luto eterno, que nos habla de un profundo trauma personal, hasta su papel como matriarca de un sistema imperialista y racista que causó un sufrimiento incalculable a millones de personas en todo el globo. La historia de Victoria es la prueba de que lo personal y lo político están íntimamente ligados, de que los demonios internos de un líder pueden convertirse en los demonios de toda una era. Su miedo a la maternidad se tradujo en una dinastía disfuncional, su necesidad de control en un imperio opresivo y su luto por un solo hombre en una indiferencia pasmosa ante la muerte de millones. Su legado es una paradoja andante. La mujer que revolucionó la obstetricia usando cloroformo es la misma que consideraba a sus súbditos, irlandeses o indios, como seres inferiores. La abuela de Europa, cuyos nietos se masacraron en la Primera Guerra Mundial, es la misma que autorizaba exhibiciones de seres humanos en jaulas. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién fue realmente la reina Victoria? ¿Una víctima de su propia educación y de su tiempo, o una arquitecta consciente de sus horrores? Quizás la respuesta más honesta es que fue ambas cosas a la vez. Una mujer atrapada en una prisión dorada que, al obtener el poder absoluto, proyectó sus propias sombras sobre el mundo entero. Sus secretos, desde los más íntimos y extraños hasta los más devastadores a nivel político, nos obligan a mirar la historia con otros ojos, a entender que detrás de las coronas y los grandes relatos siempre hay historias humanas, a menudo muy oscuras, cuyas consecuencias resuenan hasta el presente. El imperio que ella gobernó ya no existe, pero las cicatrices que dejó, las ideas que sembró y las estructuras de poder que consolidó siguen aquí, entre nosotros. Estudiar a Victoria no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, es una forma de entender las raíces de muchos de los conflictos y las injusticias que todavía hoy definen nuestro mundo. Su historia es un recordatorio de que la oscuridad puede esconderse a plena vista, bajo el velo del luto, la corona del poder y el manto de la civilización. Ahora os toca a vosotros. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias oscuras de la historia.